Quiero que por unos breves momentos tú te imagines la escena conmigo de hace años atrás, cuando no había luces de colores, cuando no había música navideña, no había árboles decorados ni regalos envueltos, no habían celulares grabando el momento y nadie estaba aplaudiendo. Era esa noche, una noche normal, oscura, tranquila, como cualquier otra noche. De esas noches que se parecen a todas las demás noches. De esas noches que nadie recuerda. De esas noches donde nadie estaba esperando que algo extraordinario ocurriera y pasara. De esas noches donde nadie pensaba que podría cambiar la historia, mas sin embargo, esa noche que cambió la historia y marcó un antes y un después en nuestros calendarios modernos, amén, fue la noche que pudo marcarlo absolutamente todo. Amén, marcó los tiempos, marcó el calendario, marcó nuestras vidas, marcó y ha marcado y sigue marcando generaciones cada día más y más. Sabes, en esa noche algunas personas estaban ocupadas, otras personas estaban cansadas, otros estaban perdidos y unos confundidos. La mayoría de las personas que estaban ahí simplemente estaban tratando de no quebrarse, sobrellevando la vida diaria, la vida cotidiana, y vivían tratando de sobrevivir. Pero justo ahí en ese momento, no cuando todo estaba en perfecciones condiciones, sino cuando las respuestas no eran tan claras y cuando la fe no estaba tan fuerte, fue ahí en ese momento, en medio del cansancio, en medio de la confusión, en medio de personas tratando de no quebrarse, fue ahí donde Dios decidió acercarse. Fue una noche que el Espíritu de Dios bajó y pudo dar a luz a alguien que la palabra de Dios lo describe como Emmanuel. Diga conmigo, Dios con nosotros. Y no podemos pasar unos detalles por alto, sino que tenemos que comprender que Dios se acercó después de casi 400 años en los cuales el cielo guardó silencio. Y el cielo guardó silencio, no porque Dios se hubiera ido, no porque Dios había dejado de amar, no porque Dios ya no le importaba la humanidad, sino porque la gente había aprendido a vivir una vida sin escucharlo. Habían aprendido a vivir una vida sin estar atentos a lo que Dios quería decir para con ellos. ¿Sabes que Dios ya había hablado? Dios ya había advertido, Dios ya había prometido, habían señalado el camino y lo había trazado y marcado también. Y en ese momento, con el tiempo, la fe de las personas se convirtió en una rutina. La obediencia se convirtió en una costumbre y la relación que tenían se convirtió en religión. Y cuando la voz de Dios es ignorada por mucho tiempo, Dios no grita más fuerte, sino Dios empieza a esperar y a guardar silencio. Durante estos años la gente descubrió algo doloroso: que la ley no podía salvarlos, que los sacrificios no cambiaban el corazón y que la religión no podía cambiar ni sanar el alma. El silencio dentro de las generaciones empezó a crear un hambre. El no poder escuchar a Dios por más de 400 años, empezamos a mirar que hubo un hambre que empezó a creerse dentro del corazón del hombre. Y ese hambre fue un hambre por algo más. Ese hambre fue un hambre por algo real, por algo genuino, donde las generaciones enteras empezaban a anhelar que Dios volviera a encontrarlos y que Dios pudiera escuchar sus clamores. Cuando el tiempo de Dios llegó, de repente se escuchó un eco desde el cielo. No fue un grito, no fue un trueno,
no fue una voz que espantara ni asustara, sino de repente se escuchó un eco. Un eco que era un eco suave, era humilde, pero ese eco cargaba un peso de la eternidad. Un eco que atravesó años de silencio, que llegó hasta la tierra, y después de muchos años Dios empieza a enviar algo. Y cuando Dios empieza a enviar algo sobre la tierra, no envió más instrucciones. Cuando Dios empieza a enviar algo sobre la tierra, no envía nada más que su propio Hijo. El nacimiento de Jesús fue el eco del cielo que empezó a resonar sobre la tierra. El llanto de un bebé en un pesebre fue como Dios diciéndole y anunciándole al mundo entero: aquí estoy. Cuando el llanto de un bebé empezó a escucharse un día, una noche en el pesebre, fue Dios hablando y diciéndole a una generación por completo que Él no se había ido, que aún Él todavía permanecía entre ellos, que todavía era el consejero fiel, que era aquel príncipe de paz, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Ese llanto empezó a marcar algo y empezó a decirnos y recordarnos que Él no se había olvidado de nosotros. Mira, la Navidad no solo fue Dios acercándose, sino la Navidad fue Dios empezando a romper el silencio. Y cómo Dios rompe el silencio de una forma más vulnerable, de una forma humana, de una forma más cercana posible. Y eso fue exactamente lo que cambió absolutamente todo. Y sabes que hoy en esta mañana hay personas que están sentadas aquí en este lugar. Hay personas que nos están escuchando, que saben lo que es el silencio. Personas que están aquí presentes, que dicen: Pastor Rafa, sé exactamente a qué es lo que te está refiriendo, a el silencio. ¿Por qué? Porque has orado y sientes que nada pasa. Has esperado y no se escucha absolutamente nada. Has hecho lo correcto y nada. Y poco a poco, sin darte cuenta, aprendiste tú a vivir una vida y a seguir adelante sin poder esperar una respuesta delante de Dios. Y yo quiero que me escuches hoy en este día, que en este día vengo a anunciarte que si Dios rompió el silencio aquella noche hace arriba de 2000 años, si el cielo pudo desatar un eco sobre la tierra, si Dios habló cuando nadie lo esperaba, entonces hoy Dios también puede hablar y quiere hablar a tu vida. Hoy en esta mañana Dios quiere tener un encuentro contigo. Él quiere acercarse y quiere empezar a romper el silencio que había sentido por tanto tiempo. Diga conmigo: el silencio se rompe. Oh, come on, dígalo con más fe. Dígalo: el silencio se rompe hoy. No los escucho, iglesia. Diga: el silencio se rompe hoy. Dile a tu vecino: voy a escuchar a Dios como nunca. Voltea a verlo a los ojos. Dile: voy a escuchar a Dios como nunca. Dile: su voz será tan clara, su presencia será tan palpable. Dígale: Dios va a venir. Y cuando Dios venga, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. La incredulidad se va a tener que ir, la falta de fe se tiene que ir, y la presencia de Dios se va a mostrar presente de una forma inimaginable. ¿Sabes que ese eco, el eco del cielo, tiene nombre? Y el nombre que tiene ese eco se llama Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es Dios con nosotros.
Jesús es el cielo hablándole a la tierra en el idioma del amor. Y si Jesús vino después de 400 años de silencio, quizás hoy, en este día, Dios no está ausente, sino Dios está esperando de que su iglesia regrese a Él y empiece a escuchar lo que Él quiere hablar. Si somos honestos en esta mañana, el problema nunca fue solo el silencio, nunca fue solo el cansancio o la confusión que las personas estaban sintiendo. ¿Sabes que el problema verdadero que se estaba experimentando dentro de los corazones de la humanidad era la distancia? Y no era la distancia de una iglesia o la distancia de una religión, sino era una distancia que se había formado entre nosotros y Dios mismo. Era una distancia que estaba, la Biblia dice que estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos sin consuelo, estábamos sin absolutamente nada. Pero en medio de eso, Dios se apareció. La Biblia no dice que estábamos perdidos porque no estábamos intentando. La Biblia dice que estábamos perdidos porque íbamos por nuestro propio camino. Y qué buenos somos, la verdad, para seguir nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, lo que nosotros queremos. Pero rara la vez hay personas que digan: Señor, yo no quiero seguir lo mío, yo quiero que tú establezcas lo tuyo dentro de mí. La Biblia dice en Isaías 53:6, dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino. La Biblia no menciona en esta escritura que nosotros éramos personas malas. Dice que el camino que nosotros elegimos nos llevó a ser personas que eventualmente se perdieron. Nos perdimos por causa del dolor que experimentábamos diariamente en la vida. Nos perdimos por causa de decisiones equivocadas, por heridas que nos hicieron y que lanzaron en contra de nuestro corazón, en contra de nuestra alma y en contra de todo nuestro ser. Fueron aquellas cosas que vivimos diariamente que empezaron a sacarnos a nuestros propios caminos, porque queríamos vivir de acuerdo a lo que nosotros pensábamos y sentíamos, y no de acuerdo a lo que Él quería hacer en nuestra vida. Cuando una persona se pierde, no siempre te das cuenta que estás perdido inmediatamente. Al principio todo parece normal. Al principio sigues caminando, sigues avanzando, sigues viviendo la vida como si nada pasara, hasta que un día miras a tu alrededor que ya no estás donde anteriormente tú estabas. La distancia causa algo. La distancia no siempre avisa. La distancia se acumula. La distancia se va formando paso por paso, decisión tras decisión, herida tras herida. Y aún así, como seres humanos, intentamos una y otra vez. Intentamos hacer mejores personas. Intentamos corregir los errores que hemos cometido. Intentamos cargar con absolutamente todo en nuestras vidas. Pero había algo que entre más intentábamos, nosotros no podíamos arreglar la relación que había entre nosotros y Dios, porque nos separaba algo llamado el pecado. La Biblia es muy clara cuando empieza a hablar sobre el pecado. En Romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando el pecado entra a la vida de un hombre y de una mujer o de una familia, el pecado siempre termina rompiendo y destruyendo
lo que nosotros más amamos y lo que nosotros más anhelamos. El pecado empieza a destruir algo, las relaciones. Empieza a destruir la paz, la identidad y el corazón. Y Dios empezó a mirar la condición de la humanidad. Y cuando empieza a mirar Dios la condición de la humanidad, Él voltea a vernos. Y Dios no voltea a mirar a personas rebeldes. Dios no voltea a mirar a personas sin esperanza. Dios empieza a voltear los ojos y los fija sobre nosotros y empieza a decir: ellos solamente están quebrados. Ellos solamente están heridos. Ellos solamente se han desviado de la verdad. Y cuando nos encontramos en el pecado y nos hundimos en la maldad de nuestro corazón y de nuestras conciencias, es ahí que, si somos honestos, cuando nos encontramos perdidos, confundidos y adoloridos, lo menos que necesitamos son gente que nos critique. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos encontramos en una condición donde todo va mal y nada va de acuerdo a los planes que hemos hecho y queremos ejercer, es ahí donde empezamos a mirar que no necesitamos a gente que nos critique, sino necesitamos a alguien que entre, que nos ayuda a poder salir adelante. Alguien que nos busque y empiece a salvarnos del lugar en el cual nos encontramos. Y la Navidad, la verdadera Navidad, es Dios haciendo exactamente eso. Hay personas en este lugar que a lo mejor no tienes a papá y a mamá y dijeras: ¿cómo quisiera tuviera a papá y a mamá aquí conmigo para pedir un consejo de ellos? ¿Cómo quisieras a veces volver a ser niño para que alguien arreglara tus problemas y las condiciones pesadas que estás viviendo en la vida? Y dices: mamá, papá, te extraño. O quizás nunca los tuviste y dices: ¿cómo me gustaría haber podido sentir el amor de ellos? Pero escúchame, la Navidad se trata de Dios buscándonos y haciendo algo con nosotros en la peor condición. Lucas capítulo 19 y verso 10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Dios no se acercó cuando tú y yo lo merecíamos. Dios se acercó cuando nosotros ya ni nosotros nos aguantábamos a nosotros mismos. Cuando Dios se acerca, Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor. ¿Su qué? Su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿eras qué? Eras cabezón, eras un pecador, eras sucio, eras falto de integridad, eras una persona caminando en una oscuridad muy potente. Y aún ahí dice que Dios demostró su amor por nosotros en que, estando en esta condición, Cristo murió por nosotros. Dios no dijo: arréglense primero. Dios no dijo: mejoren primero. Dios se acercó cuando nosotros todavía estábamos lejos. La Navidad no es el premio por portarnos bien. La Navidad es la gracia de Dios acercándose cuando no sabíamos qué hacer con nuestras propias vidas. La Navidad no vino como recompensa, sino la Navidad empezó a manifestarse hacia nosotros y vino como un regalo. El eco del cielo. El eco del cielo no fue un reclamo. El eco del cielo no fue una exigencia. No fue una condición. El eco y el sonido que el cielo desató sobre la tierra fue un regalo. Un regalo para personas cansadas, un regalo para personas perdidas, un regalo para personas que ya no sabían cómo volver a la paz y al gozo. El mismo Jesús, que nació envuelto en la fragilidad, no vino a cobrarnos
absolutamente nada. ¿Sabes a qué vino? Cuando Él vino a la tierra, Él vino a darnos todo. El regalo más grande que Dios nos entregó se llama Jesús. Y Jesús no se quedó en un pesebre. Él siguió caminando y caminó hacia nuestro dolor, caminó hacia nuestra culpa, caminó hacia nuestra distancia. La Navidad fue el comienzo de un camino que empezó en un pesebre, pero que al final terminó en una cruz. Jesús no vino solo para caminar entre nosotros, no vino solo a entender nuestro dolor. Jesús aparece en la cena porque Él vino a cargar algo que no era suyo. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó nuestras ¿qué? Nuestras enfermedades y soportó dolores, pero nosotros lo tuvimos herido, golpeado por Dios y humillado. Pastor Rafa, ¿qué fue lo que Dios vino a hacer en nuestras vidas? Lo que Dios vino a hacer sobre tu vida es cargar tu dolor, llevar tu culpa. Él llevó nuestra vergüenza y empezó a remover nuestros errores. Lo que nos pesaba, Él de repente se acerca y dice: yo lo tomo. Lo que te avergonzaba y no te dejaba avanzar, Él dijo: yo lo cargo. Lo que nos separaba completamente de su presencia, el Señor dijo: yo lo hago mío. No cargarás con tu pecado, ahora yo lo voy a cargar por ti. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Cada pecado que has cometido en el pasado está bajo la sangre del Cordero de Dios. Cada pecado presente y cada pecado futuro, escúchame, está cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Eso es un regalo, porque un regalo no es algo que se paga, no es algo que se gana ni que se compra, no es algo que se devuelve, es algo que solamente se recibe. Y la cruz no fue una transacción. La cruz del Calvario fue un obsequio costoso. Dios entregando lo más valioso que Él tenía para recuperar lo que Él amaba. Segunda de Corintios 5:19 dice: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Pastor Rafa, ¿qué es reconciliar? Pastor Rafa, ¿qué es esto de lo que tú hablas? He estado en la iglesia, pero aunque he estado en la iglesia, o a lo mejor nunca has estado en la iglesia, y cuando se trata de acercarte a Dios, lo que tú sientes es condenación de parte de Él. Pero Él dice: no, he venido a traer el mundo hacia mí. Tomó en cuenta tus pecados y aún así decidió lanzar un mensaje llamado el mensaje de la reconciliación. Reconciliar es volver a abrazar. Es Dios diciendo: regresa a mí. Es tiempo que vuelvas a tomar tu lugar. Mira, la Biblia dice en Juan 3:16: por tanto amó Dios al mundo que dio, diga conmigo, dio, dígalo más recio, dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. En el tiempo que conocemos como la Navidad, fue un tiempo donde Dios mismo decidió dar. No exigió, no negoció, sino simplemente, diga conmigo, dio. No solo Dios estaba acercándose a nosotros, Dios estaba
entregándose a nosotros. Jesús fue un regalo envuelto en carne. Jesús fue un regalo lleno de gracia, un regalo extendido hacia nosotros por Dios, a personas que no lo merecían, pero lo necesitábamos. Y como todo regalo, todavía espera ser recibido. Si en este día tú decides recibir este regalo, te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. En este momento, la historia comienza a dar un giro muy personal, porque cuando Dios vino a la tierra, Dios no solo vino a resolver un problema, Él vino a restaurar algo muy valioso. Cuando Jesús fue enviado sobre la tierra, Él empezó a restaurar una relación. Él no solamente vino a quitar culpa, Él vino a devolver a la humanidad la identidad que ellos tenían anteriormente. Él vino no solo a salvar, sino Él vino a regresar identidad a aquellas personas que lo habían perdido. Él no solamente vino a perdonarte. Cuando Jesús decidió venir a la tierra, Él vino a la tierra y Él dijo: quiero volverte a darte tu lugar. Pastor Rafa, ¿de qué estás hablando? ¿Qué lugar puedo tener yo en Cristo? ¿Qué lugar puedo tener yo en Dios? Primera de Juan capítulo 3 y verso 1 dice: miren cuán grande amor nos ha concedido el Padre para que seamos llamados ¿qué? Dígalo más recio, para que seamos llamados ¿qué? Más recio. Para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. La Navidad es el día que Dios decidió a darnos nuestro lugar nuevamente. No como visitantes, no como invitados, sino nos posicionó nuevamente y dijo: quiero que ustedes sean mis hijos. Y no solamente mis hijos, sino quiero que ustedes regresen a mí. Y quiero llamarles también amigos, porque el amigo comparte secretos con su amigo. Y escúchame, hay muchos de nosotros deseando el abrazo de alguien, y a veces no podemos abrirnos con todo el mundo, y por dentro estamos orando: Dios, envíame a alguien. Y el día de hoy Dios envía a un pastor Rafa para soltar un mensaje sobre tu vida y decirte que hay una esperanza para tu vida el día de hoy. Muchos luchan con identidad de hijo porque aceptar el perdón es difícil, pero a veces aceptar que pertenecemos como hijos de Dios nos cuesta aún más. El perdón dice: tal vez Dios me va a tolerar, pero la adopción dice: Dios me desea. El perdón quita la culpa de sobre nosotros, pero la adopción quita la soledad. El perdón limpia el pecado del pasado, pero la adopción empieza a redefinir tu futuro. Y escúchame, un hijo no vive con miedo de ser echado fuera. Un hijo no camina preguntándose si estorba o no estorba, si vale o no vale. Un verdadero hijo de Dios no tiene que ganarse el amor de Dios. Un verdadero hijo de Dios solamente lo recibe. Y tal vez ese milagro más grande en esta Navidad es que Dios quiere acercarte nuevamente a Él. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Él quiere atraer tu corazón para que seas un hijo y una hija que diga: Dios es mi papá,
Él me va a defender. Yo no me voy a defender, Él me va a defender. Dios es mi papá y Él va a proveer cuando yo necesite provisión. Dios es mi papá y Él me va a sanar cuando necesite sanidad sobre mi cuerpo. Dios es mi papá. Levanta tus manos, iglesia. Hoy en este día quiero orar por aquellas personas que posiblemente se sintieron alejados o alejadas de Dios. Y tú dijiste: siento que Dios no tiene absolutamente nada, no quiere absolutamente nada que ver conmigo. Siento que Dios me ha abandonado y siento un silencio terrible sobre mi vida. Vengo a decirte que Dios va a irrumpir en medio de tu silencio. Levanta tus manos y yo quiero que ores conmigo y que digas: Jesús, te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por no hacer lo bueno y lo justo delante de ti. Señor, vuélveme a tu corazón, vuélveme a tu vida. Te acepto en mi corazón. Ven y llena mi mente. Ven y límpiame de todos mis pecados y ayúdame a caminar juntamente con el mejor regalo de toda la historia: Jesús en mi corazón, Jesús en mi vida y Jesús en mi familia. Y así como tú estás, voy a pedirle a la pastora Joana, mi esposa, que ella desate una oración sobre ti. Amén. Mantén tus manos en alto. Bendito y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por el regalo que nos diste, que es la salvación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque naciste, Señor Jesús, con un propósito, y es para darnos vida eterna, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por este año, Señor Jesús, que pasamos, Señor Jesús. Gracias porque nos enseñaste a incrementar más nuestra fe en ti, Señor. Y yo bendigo a cada persona en tu nombre, Señor, que este próximo año, Señor Jesús, se levanten corazones agradecidos, corazones llenos de fe, corazones que hablen tu palabra, Señor Jesús. Amén y amén.